Hola amigos, muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta oportunidad donde vamos a estar analizando algunos aspectos interesantes con relación a los días, a los tiempos que nos tocan vivir en estos años. Son un periodo de gran importancia, de gran trascendencia para todos nosotros, de modo que, pues, es importante tratar de entender exactamente qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo actual, puesto que mucha gente tiene temor del mañana, del futuro. eh, la gente está experimentando muchísimo temor y todo esto quisiéramos tener una explicación de lo que realmente está pasando ahora mismo. Y quiero entonces compartir con ustedes un tema que he titulado Cuando todo parece perdido. No sé si alguna vez usted se ha sentido así, como cuando todo parece perdido, cuando los amigos le dan la espalda, cuando la enfermedad amenaza con su vida y todo parece perdido, cuando las finanzas están de caída y todo parece perdido, eh, cuando todo parece perdido, todavía hay un rayo de esperanza y eso es lo que vamos a compartir en esta hora para todos nosotros los que estamos viviendo en una hora tremenda, solemne, importantísima. Si le echáramos una mirada a nuestro mundo actual, veríamos que el mundo está enfrentando uno de los mayores desafíos de toda la historia. Nos encontramos con una tierra cada vez más contaminada, con una inmoralidad galopante, creciente, con guerras y rumores de guerras, tráfico humano como nunca se había dado antes, escasez de alimentos, hambre en muchas partes del mundo, inseguridad por todos lados, pandemias que cada vez están azotando más y más a las personas. ¿Cuántas familias ahora mismo están llorando a seres queridos que han, han descansado por diferentes enfermedades, particularmente por la que estamos enfrentando el día de hoy? Enfermedades de todo tipo que están quitando también la vida a muchísimas personas, amenazas de terrorismo, robos, secuestros. ¿Para qué contarles algo que ustedes perfectamente saben? Y recientemente la ONU proclamó un informe preocupante acerca del cambio climático y de lo que está ocurriendo en nuestra tierra actualmente. Seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de el reloj del fin del mundo, que es un reloj donde un grupo de científicos, de acuerdo a los acontecimientos de cada día, están constantemente actualizando. Pues al comienzo de este año situaron las manecillas de ese reloj 100 segundos antes de la medianoche. La medianoche se entiende como el fin del mundo. Y es que todo está gritando acerca de que grandes acontecimientos están ocurriendo y todavía los mayores están por ocurrir. Ahora, hay un libro en las Sagradas Escrituras que es el libro del profeta Daniel. Muchos quizás hemos pensado que el profeta Daniel es un profeta para el tiempo pasado. En realidad, Daniel, el profeta, vivió alrededor de 2600 años de nosotros. Y sin embargo, es un profeta de estos últimos días, de los días que estamos viviendo. Y que Daniel tiene un carácter que necesita ser analizado, necesita ser estudiado, porque su desarrollo, el carácter de Daniel, revela el secreto de la preparación de Dios para aquellos que recibirán a Cristo en su segunda venida.
De allí entonces que el estudio del libro del profeta Daniel sea tan importante para nuestros días. Sus profecías deben entenderse porque en ellas está la llave que abre la historia hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, siendo que esto es así, cuán importante es que nosotros podamos leer el libro del profeta Daniel, ya que al entenderlo, recibiremos de parte de Dios las llaves que nos permitirán entender lo que realmente está aconteciendo en nuestros días, cuál es el futuro de nuestro mundo. ¿Es acaso lo que los políticos pregonan, lo que los ambientalistas están diciéndonos? ¿Qué es realmente el fin de todas las cosas? Solamente podemos encontrar una respuesta apropiada y segura y convincente en las Sagradas Escrituras. Debemos recordar que la ciencia, aunque la verdadera ciencia proviene de Dios, sin embargo, los científicos de los días de Noé se equivocaron terriblemente. Ellos decían, ¿cómo es posible que el mundo pueda terminarse anegado por agua si jamás en la historia ha caído una sola gota de agua sobre la tierra? Pues contra todo pronóstico, efectivamente, cuando llegó el tiempo, el diluvio inundó toda la faz de la tierra y toda esa generación pereció, excepto Noé y su familia. Por eso, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo mismo, dio testimonio sobre la veracidad del libro de Daniel. Cuando estaba sentado sobre el monte de los olivos, sus discípulos le preguntaron cuándo habría de ser la destrucción de Jerusalén y también habría de ocurrir el fin del mundo. A lo que el Señor Jesucristo señaló, cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. En esto tenemos la seguridad, el permiso de Dios para leer y también para entender las profecías del profeta Daniel, porque estas profecías están destinadas a advertir a los hijos de Dios, al mundo entero, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, el libro de Daniel permaneció como un libro sellado por muchos siglos. Los eruditos, la gente común, leía el libro de Daniel y habían pasajes, capítulos enteros que no se podían entender, simplemente porque Dios le había dicho a Daniel en el capítulo 12, el verso 4. Hasta el tiempo del fin, sella las palabras de esta profecía, porque esta profecía es para el tiempo del fin. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces la gente, no solamente los eruditos, la gente común comenzó a entender, a encontrarle el significado a las grandes profecías del profeta Daniel. Y nosotros hemos llegado al fin de los tiempos. Por lo tanto, no tenemos duda de que la profecía o las profecías del profeta Daniel ahora pueden ser entendidas y que es muy bien que hagamos caso al consejo del testigo fiel. El que tiene oído para oír, oiga, porque los acontecimientos ya están delante de nosotros. Daniel, el libro del profeta Daniel, comienza con una descripción patética. Entra directo al tema acerca de la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento.
Simplemente dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto ocurrió en el año 607 antes de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, los historiadores así lo señalan. Nabucodonosor vino a Jerusalén y la sitió. Y en el asedio, Joacim fue entregado por las manos del Señor a Nabucodonosor, aunque se le permitió todavía permanecer por un tiempo más en el trono. Sin embargo, Nabucodonosor llevó consigo a Babilonia como tributo una parte de los utensilios de la casa de Dios y también como rehenes algunos de los miembros de la casa real. Este acto, con otros actos similares que sugieren o que ocurrieron en rápida sucesión, no fue sino la culminación de acontecimientos que comenzaron años antes. Pero para poder llegar a entender este clímax de la historia del pueblo de Dios de aquel tiempo, es fundamental que estudiemos las causas que lo llevaron allí. Dado que el cautiverio de Judá es una lección objetiva para las personas de esta última generación, es doblemente necesario que rastreemos la relación entre las causas y los resultados. Las causas de la destrucción de Jerusalén de aquel tiempo, en los días de Daniel, y las causas de la destrucción de este mundo en nuestros propios días. Ciertamente, nosotros estamos en el resumen de la historia, o mejor dicho, en el clímax de la historia de todos los tiempos. Ahora, Dios tenía un objetivo al llamar a la nación judía a separarse de otras naciones del mundo. El propósito de Dios era que Israel se convirtiera en un gran faro para poder esparcir la luz del evangelio en ese tiempo a todas las naciones del mundo. El plan de educación especial que Dios le dio al pueblo de Israel en cuanto a la salud, en cuanto a los deberes civiles, religiosos, etcétera, era para mantener encendida esa maravillosa luz de la revelación de Dios. Pero cuando se descuidó el plan dado por Dios, esa luz fue opacada por prácticas paganas y poco a poco el pueblo se fue separando más y más y más de Dios. Las profecías de Daniel y la historia relacionada prueban la verdadera veracidad de la expresión de Dios en cuanto a su deseo de favorecer a esta nación para convertirla en la luz para todas las naciones. Aproximadamente 100 años antes de los días de Daniel, Ezequías, que era un tatarabuelo de Daniel, era el rey de Judá. Después de un reinado de 13 años, estaba en su lecho de muerte, pero le suplicó a Dios que le alargara su vida. Y efectivamente, Dios escuchó su oración y le alargó 15 años. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos en peligros, en dificultades, le hacemos promesas a Dios? Queremos continuar con nuestra vida. Pues Ezequías hizo lo mismo y Dios en su misericordia le dio 15 años más. Esto lo podemos encontrar en el relato del profeta Isaías, el capítulo 38. Cuando el rey se recuperó,
recibió la visita de embajadores de Babilonia, a quienes el rey le mostró todos sus tesoros. ¿Cuál había sido el propósito de estos embajadores de Babilonia? Querían saber cómo el rey Ezequías había sido sanado milagrosamente por Dios, puesto que su muerte era inminente. Pero en lugar de hablarle de las maravillas del Dios de Israel, les mostró todos sus tesoros. Vinieron estos embajadores a oír hablar del Dios fuerte, que podía curar a los enfermos, pero les mostró solo los tesoros terrenales. Así perdió la oportunidad de darles a estos paganos el tesoro del cielo. ¿Y cuántas veces nosotros también podemos cometer el mismo error? En lugar de hablar de cosas edificantes, cosas importantes, cosas trascendentes. ¿Cuántas veces invertimos el tiempo con nuestros amigos hablando simplemente de cosas sin trascendencia? Entonces, vino un mensaje de parte de Dios. He aquí, vendrán días en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. Nada quedará. También se le dijo que sus descendientes, sus hijos o sus nietos y bisnietos, serían llevados a Babilonia y que serían eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Nuestras decisiones de hoy no solamente afectan a nuestra propia vida, en realidad estamos marcando a nuestras generaciones que van a venir después de nosotros. Nuestras decisiones tienen trascendencia, no solamente en el tiempo presente, sino para años y tal vez siglos. Aunque por supuesto, nosotros sabemos que estamos viviendo en un tiempo bastante breve. En esta profecía que se describe en Isaías capítulo 39, 6 y 7, concerniente a que los babilonios vendrían y tomarían todos los tesoros de Jerusalén, y que los hijos o los nietos de los reyes de Judá serían llevados cautivos a Babilonia. Así, Dios descubrió el futuro de cómo toda esta nación, en un futuro no tan lejano, habría de perder su libertad y convertirse en cautivos y serían llevados a una tierra pagana. La profecía fue registrada y repetida una y otra vez por madres judías mientras enseñaban a sus hijos. Pudieron haber dicho muchas madres, ¿podría estar mi hijo cautivo en la corte de un rey pagano? Entonces, déjame entrenarlo para que sea fiel al Dios de sus padres. Por supuesto que hubieron muchas otras madres que dejaron pasar el tiempo, tomaron estas profecías a la ligera y la historia de la vida de sus hijos está registrada para nuestra instrucción. ¿Cuán importante entonces es el papel que juegan los padres en cuanto al destino que puedan llegar a tener los hijos? Es verdad que la mayoría de nosotros que somos padres, nunca, o por lo menos muchos de nosotros, creemos no haber hecho nuestro trabajo de la mejor manera. Sin embargo, creo que todos lo hicimos de la mejor manera que pudimos. Sin embargo, en esta historia de Daniel y sus amigos, encontramos el resultado del trabajo de aquellas madres que se empeñaron por repetir las profecías de la Biblia a sus hijos, a través de la lectura, a través de las oraciones, a través de los cantos.
3 años después de que Ezequías había sido salvada su vida, le nació un hijo. A pesar de que Ezequías había escuchado la profecía concerniente al futuro de sus generaciones, él y su esposa fallaron en enseñarle al joven Manasés el camino de la verdad. Manasés tenía solamente 12 años cuando subió al trono. Pero si hubiera sido educado en el temor de Dios, no habría elegido la adoración de los paganos. Manasés se caracterizó como uno de los reyes peores en la historia del pueblo de Judea o de los judíos de ese tiempo. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Cristo Jesús nuestro Señor, a los 12 años, a la misma edad que este rey, estableció no solo su propio destino, sino el destino de todo este mundo e inclusive el destino de todo el universo. A los 12 años, cuando fue llevado a Jerusalén y participó de los ritos sagrados, pudo ver cómo los sacerdotes presentaban la ofrenda de ese cordero sin mancha y era ofrecido, era sacrificado y ofrecido como ofrenda en el altar de Dios. Allí, Jesús, el joven Jesús o el niño Jesús a los 12 años, pudo identificarse con esos corderos y allí pudo confirmar la misión de toda su vida. Y fue allí, a los 12 años, cuando él tomó la firme determinación de cumplir la comisión por la cual él había venido a este mundo. Cuando tenía 12 años, como dije, no solo el destino de este mundo, sino el destino de todo el universo fue definido. ¿Por qué? Porque tuvo una madre, que fue María, la que le había enseñado que el servicio del corazón a Dios debía de ser su mayor placer, su mayor gusto. Manasés, en cambio, decidió a favor de las deidades paganas. Hizo lo malo ante los ojos de Dios y por los pecados de Manasés vino el cautiverio de Judá. A los 12 años, Cristo tomó una decisión que salvó al mundo. A la misma edad, Manasés eligió un camino que trajo la ruina a toda la nación. En este punto, ¿cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar concerniente a los días que estamos viviendo? Podemos decir, lo que ocurre hoy siempre ha ocurrido. Siempre han habido plagas, siempre han habido enfermedades, siempre han habido guerras, siempre han habido circunstancias en el medio ambiente, en el clima, etcétera. Nosotros podemos escoger, si así lo queremos, tomar esa decisión. Sin embargo, Dios quiere que nosotros, a la luz del conocimiento que ya tenemos y de la palabra de Dios, podamos tomar decisiones trascendentales. Si usted es un padre, es una madre que tiene todavía la oportunidad de tener hijos pequeños y que ahora es el momento de moldear los caracteres de esos niños, es todavía su mejor oportunidad para poder imprimir en ellos el conocimiento de la palabra de Dios y hacerlo en forma concienzuda y consistente. Fue en los días de Josías,
el nieto de Manasés, cuando el profeta Jeremías, un profeta bastante conocido, vino a la escena y que profetizó y que anunció precisamente cómo Jerusalén habría de ser entregada en las manos de los babilonios. En Jeremías capítulo 5, verso 15, dice: he aquí, traeré sobre ti una nación de lejos, oh casa de Israel, dice el Señor. Es una nación poderosa, es una nación antigua, es una nación cuya lengua no conoces. Así se describió Babilonia y se describió el destino inminente de Jerusalén. Las profecías de la Biblia predicen el destino inminente de nuestro mundo. Cristo está a las puertas. Seremos la generación que tendremos el privilegio de ver cumplidas las pocas profecías que faltan y que seguramente, por la gracia de Dios, muchos podremos estar vivos, si así a Dios le place, para poder ver venir en gloria, poder y majestad, rompiendo los cielos, a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo predice con claridad. Nunca, nunca en la historia del mundo habíamos vivido un tiempo tan importante, tan trascendental y tan solemne como el tiempo que nos toca vivir. A través de Josías, Dios quiso evitar la destrucción de Jerusalén. En el libro segundo de los Crónicas, capítulo 34, el verso 27, dice: por cuanto tu corazón era tierno, fue lo que Dios le dijo a Josías, y te humillaste delante del Señor, he aquí, te reuniré con tus padres, y tus ojos no verán todo el mal que yo traeré sobre este lugar. De una manera especial, Dios le dio a Josías la oportunidad de evitar la calamidad inminente. Murió antes de que viera el cumplimiento de las profecías que Dios había dicho sobre su nación. A veces nos preguntamos, ¿por qué fulano de tal murió? Si comía tan saludable, si hacía ejercicio, si llevaba una vida metódica. ¿Por qué? ¿Por qué los justos mueren? ¿Por qué los buenos mueren? Y claro, no encontramos una respuesta segura. Pero en el caso de Josías, Dios decidió postergar el juicio a esta nación, permitiendo que Josías pudiera dormir, pudiera descansar, pudiera morir, antes de ver el cumplimiento de esto que habría de ser terrible para la nación. No era todavía demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. En nuestras elecciones, nosotros podemos cambiar el curso de los acontecimientos. Algo que puede irnos completamente mal. Pero si escuchamos el consejo de Dios, si escuchamos la voz de Dios que nos llama al arrepentimiento, que nos invita para que dejemos de resistirnos a su amor, Dios puede cambiar las cosas para nosotros a través de nuestra humillación y humildad delante de Dios. Dios nos ama y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Josías tuvo 3 hijos y un nieto, quienes a su vez llegaron a ser reyes de Israel. Cada uno, debido a una formación incorrecta en la juventud, se negó a creer en la palabra de Dios y al fallar, apresuraron el derrocamiento final de la nación.
Estos tres hijos fueron Joacás, Joacim y Sedequías. El nieto era Joaquín. El destino de cada uno, que fueron terribles, se apartaron de Dios. Pero el destino de cada uno es una advertencia solemne para las personas que vivimos en el fin de los tiempos. Es una advertencia para usted y para mí de cómo nuestras decisiones de hoy están determinando nuestro futuro de mañana. Aquel que podría haber sido la luz de las naciones paganas fue devorado por las tinieblas del paganismo. Joacim, el segundo, quien apropiadamente entrenado habría estado lleno del poder de Dios para poder devolver al pueblo de Israel la obediencia a los mandamientos de Dios, simplemente se dejó pervertir por las influencias paganas de su época. Eran jóvenes brillantes, eran jóvenes prometedores, fueron tomados por el paganismo y fueron destruidos por las ideas y creencias paganas de sus días. Sin embargo, en medio de toda esa corrupción reinante, Dios tenía a 3 y 4 jóvenes que nosotros llegamos a conocer más tarde como Daniel, Azarías y sus amigos. Sedequías fue el último rey de Judá. Ellos tuvieron las oportunidades que Dios les dio, les alargó la misericordia. Sin embargo, la despreciaron. Daniel y sus compañeros ya, para esta altura, ya estaban en Babilonia. Sin embargo, estos parientes de Daniel decidieron rebelarse contra Dios. Cuando Dios le mandó un mensaje a través del profeta Jeremías que se rindiera a fin de que la ciudad no fuera destruida, Sedequías echó mano de una excusa y dijo: tengo miedo de lo que me puedan hacer. ¿Cuántas personas hoy tienen miedo y están cambiando su libertad por seguridad? En estos hijos de Ezequías se revela la debilidad, la cobardía, la maldad y la ruina final de aquellos que son adiestrados por el mundo y no para el servicio de Dios. Sin embargo, Daniel, que vivió también en ese tiempo y que provenía de la misma familia, tuvo una madre que conocía la profecía sobre la destrucción de su ciudad. Ella le repitió a su hijo las palabras de Dios, que algún día los niños hebreos iban a estar en la corte pagana de Babilonia. Esta madre le enseñó cuidadosamente a su hijo a leer los rollos sagrados de los profetas. Estudió la historia de Israel, la historia de Nadab y Abiú. El efecto de la bebida fuerte se impregnó en la mente de Daniel. Por lo tanto, decidieron que ellos nunca embotarían sus facultades mentales y espirituales cediendo a las pasiones. En la época en que la mayoría de los jóvenes de la capital de Judá actuaban en forma imprudente y que se les disculpaba porque simplemente eran jóvenes, Dios encontró en Daniel y sus 3 compañeros muchachos en los cuales pudieran cumplir el propósito de Dios de iluminar al mundo con su palabra, con su mensaje, con el mensaje de salvación. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Fueron hechos eunucos tal como la profecía lo señalaba. Sin embargo, el entrenamiento que habían recibido en su casa dio fruto. La comida pura, los pensamientos limpios,
el ejercicio físico, colocaron a estos muchachos en el lugar donde fueron finalmente favorecidos por Dios. Existía un gran peligro. Sin embargo, no confiaron en la sabiduría humana. Confiaron en la sabiduría de Dios. Dejaron los resultados a Dios y ya conocemos el resto de la historia. Hoy Daniel se levanta como uno de los grandes ejemplos que se puede encontrar en todas las sagradas escrituras de un joven incorruptible, fuerte, decidido, que aún enfrentó la muerte en oración y confiando en Dios. Ese es el tipo de carácter que Dios está queriendo reproducir en cada uno de nosotros, puesto que al igual que Daniel, tendremos que estar un día en graves dificultades, mucho más grandes de las que nos encontramos hoy. La promesa es que así como Dios estuvo con Daniel, así también estará con usted, conmigo y con cada uno de aquellos que decidamos confiar en Dios.